Para responder esta pregunta me gustaría primero hacer un inciso, ¿no?, y decir que existe la falsa creencia de que llegada a cierta edad, que es la adolescencia, cuando empieza a aflorar el deseo sexual con la revolución hormonal y chicos y chicas tienen ya cierto interés para relacionarse íntimamente con otras personas, pues aquí son muchos padres, madres y profesorado que deciden tener lo que es la típica charla. Esta charla sobre sexualidad, cuyos contenidos son básicamente los riesgos: prevención de embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual o prevención del abuso. Decir que esperar a hablar de sexualidad en la adolescencia vamos tarde ya, pero muy tarde, porque si somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, esto quiere decir que desde las primeras edades necesitamos un conocimiento y una educación. Y hablar de sexualidad, reducir todo lo que hay que decir en una única charla es imposible. Hablar de sexualidad es algo que tiene que hacerse en más de una ocasión, de manera natural, tanto si te preguntan como si no te preguntan. Constantemente estamos educando en sexualidad, seamos conscientes de ello o no. Cuando a una niña o a un niño le estamos diciendo los nombres de las partes de su cuerpo, ahí estamos educando en sexualidad. Y mucho cuidado con esto. Las niñas tienen vulva, no tienen chochete, y los niños tienen pene, no tienen churrita. Porque si empezamos a no llamar las cosas por su nombre, estamos empezando mal. Si el oído es el oído, la nariz es la nariz, pues las partes íntimas tienen que recibir el nombre que se les da. Cuando nos lanzan una pregunta, decidimos si responder o no responder. Con la información que vayamos a dar, estamos dando un mensaje, pero con nuestra actitud o la predisposición a responder o no, estamos dando otro. Es decir, si te preguntan cómo se hacen los niños y tú decides responder, nada más que con esa decisión ya le estás diciendo al niño o a la niña que es un espacio en el que podéis hablar de sexualidad. Y con tu actitud, si estás nervioso o tienes mucho miedo, eso también se lo vas a transmitir. Y a veces le escala más el ver a su padre o a su madre con ese nerviosismo y ese malestar que en verdad la información que le está dando. Lo mismo pasa cuando decides no responder. Tú evitando la pregunta, diciendo luego te lo digo y ese luego no llega, o cuando venga tu padre le preguntas, o mañana le preguntas a tu profesor. Ahí estamos diciendo que de sexualidad no se habla. Y eso es educar. El silencio también educa. Lo que hacemos es transmitir nuestros miedos, nuestro pudor, nuestras inseguridades a esa persona y estamos perpetuando el tabú que ha existido durante muchas generaciones. Y hablar de sexualidad se puede hacer en cualquier momento y a cualquier edad, siempre adaptando las palabras, el mensaje y la cantidad de información a la persona que está preguntando. En educación sexual pasa igual que en la educación en el colegio, es decir, por ejemplo, las matemáticas se van dividiendo en contenidos desde infantil hasta bachillerato. Pues con la sexualidad pasa igual. Hay que enseñar ciertos contenidos a ciertas edades. En infantil y primaria, cuando he planteado impartir educación sexual en algunos centros educativos, algunos padres se han echado las manos a la cabeza porque pensaban que les iba a explicar prácticas sexuales y no tiene nada que ver con eso. Es decir, en infantil y primaria se les enseña a conocer su cuerpo, a respetarlo y sobre todo se hace mucho hincapié en señalar qué partes del cuerpo no puede tocar cualquier persona. Todo ello, el objetivo que tiene es prevenir el abuso sexual. Cuando se llega a secundaria, pues ya las charlas sí se pueden orientar en el tema de las relaciones sanas. Cómo yo relacionarme con otras personas para no verme metido en una relación tóxica, una relación de maltrato físico o psicológico. Así que en cualquier momento y a cualquier edad es importante crear este espacio para hablar de sexualidad y dejar claro sobre todo que no estamos hablando solo de penetración, sino que estamos hablando de muchísimas más cosas. Las principales barreras vienen de la falta de información o porque no nos han hablado a nosotros de sexualidad. Entonces, cuando no te hablan de sexualidad, no tienes esa información, tú no tienes tampoco esos recursos. Venimos de una generación en la que se ha ido transmitiendo el tabú por la sexualidad, es decir, de esto no se habla. Y cuando a ti no te hablan, pues no tienes un modelo de referencia al que tú acogerte para hablar de forma abierta y de forma natural de sexualidad. Si a ti te gusta cómo tu madre hace el cocido, te ha enseñado la receta, pues tú eso lo vas a adaptar a ti, lo vas a seguir haciendo porque te gusta su forma de hacerlo. Si tu madre te ha hablado de sexualidad
y tú te has sentido cómoda con esa conversación, tú vas a adaptar los mismos recursos que utilizó tu madre, pero si nadie lo ha hecho con nosotros, es imposible. Entonces no tenemos un modelo en el que fijarnos. Y debido a esto, las principales barreras son el miedo a no saber qué decir ni cómo decirlo, la vergüenza, la falta de información, y cuando no tenemos información, cualquier idea que nos viene o escuchamos la tomamos como cierta. Entonces aquí entran, digamos, los mitos. Los mitos son ideas erróneas que tomamos como verdaderas. Uno de los mitos que yo me suelo encontrar mucho al plantear educación sexual en los centros educativos es que padres y madres comentan, es que si yo le hablo o se le habla a mi niño de sexualidad, va a querer tener más práctica más temprano en su edad, ¿no? Y no tiene nada que ver. Se ha demostrado, son muchos ya los estudios que demuestran, que cuando se imparte educación sexual desde las primeras edades, llegada la hora de mantener relaciones sexuales, esas relaciones las retrasan y además las ponen en práctica sin asumir ningún tipo de riesgo. Así que yo creo que eso es una razón de peso por la que debemos hablar de sexualidad.